Bienvenidos a otra exploración aquí en Siembra tus sueños. ¿Alguna vez la búsqueda de un propósito se ha sentido como intentar navegar entre dos mundos muy diferentes? Hoy vamos a indagar un poco en cómo ciertos conceptos japoneses, pero vistos desde una experiencia de vida muy particular entre Japón y Colombia, pueden, darnos algo de luz en esa búsqueda. Exacto. Nos vamos a basar en las reflexiones y sobre todo las vivencias que comparte Yokoi Kenji, alguien que ha vivido muy intensamente ambas culturas, ¿no? Vamos a explorar un poco sus ideas sobre el sentido de la vida, eso que nos une como humanos, la necesidad de ser productivos y también una visión, digamos, particular del amor. La idea es, sacar algunas claves prácticas de este cruce cultural que es, la verdad, fascinante. Muy bien, pues entremos en materia. Y quizá lo más lógico sea empezar por ahí, por lo que nos conecta en lo más profundo, ¿no? Más allá de las diferencias que se vean a simple vista. Hablemos de ningen. Es un término japonés que se traduce como humanidad. Lo interesante es que nos recuerda algo básico. Aunque comparemos culturas que parecen, polos opuestos, como la japonesa y la colombiana, cada una con su ritmo, sus valores, en el fondo compartimos una esencia. Lloramos parecido, reímos por cosas similares, nos enamoramos y sentimos el dolor de maneras que, al final, todos reconocemos. Y lo revelador aquí es cómo esa humanidad compartida, ese ningen, puede ser como un puente, incluso donde parece haber muros, como el idioma. La fuente principal de nuestra conversación de hoy, fíjate, relata una historia muy gráfica sobre esto. Es de un joven japonés en Colombia. Su vocación era clara: sanar con las manos. Pero, claro, tenía un obstáculo enorme. Su español era muy básico. Sí, se cuenta que apenas había unas frases elementales, ¿no? Del tipo, dolor aquí, para poder, interactuar lo mínimo con sus pacientes. Sin embargo, su habilidad para sanar, eso iba más allá de las palabras. La gente lo reconocía. Decían, el chino me sanó, usando ese término coloquial, ¿no? Para alguien con rasgos asiáticos, pero valorando su efectividad. Su comunicación real era a través del tacto de su habilidad. Y la historia da un giro personal interesante. Hiro se casa con Andrea, una colombiana. Y la pregunta obvia es, ¿cómo maneja una pareja así la convivencia, las discusiones que siempre hay, sin un idioma común fluido? Uno pensaría que es, complicado. Pero la reflexión que sale de ahí es contraintuitiva y bastante potente, la verdad. A veces, paradójicamente, hablar el mismo idioma puede complicar las discusiones. ¿Sabes? Se pueden alargar horas analizando cada palabra, el tonito. En cambio, se describe que las discusiones entre Hiro y Andrea eran breves, quizás 10, 15 minutos. ¿Por qué? Pues porque el vocabulario que compartían era limitado. Simplemente no había mucho más que pudieran decirse con palabras en ese momento de calentura. Entonces, ¿qué pasaba después de esos 15 minutos de, palabras limitadas? ¿Quedaba todo ahí, en el aire? Parece que no. Esa limitación verbal forzaba a que entrara otro tipo de comunicación. Podríamos llamarlo el lenguaje de la humanidad. Las sonrisas un poco forzadas que luego se vuelven genuinas, el contacto físico, incluso los hijos pequeños haciendo de traductores espontáneos, sin miedo a meter la pata. La conclusión que se saca es que el problema de fondo en la comunicación muchas veces no es el idioma en sí, sino que faltan principios humanos básicos, esa conexión esencial. A veces, no entenderse con palabras obliga a conectar de otra forma, más profunda, más humana. Qué perspectiva tan interesante sobre la comunicación y la conexión, ¿verdad? Y desde esa base de humanidad que todos compartimos, movámonos hacia la búsqueda personal de sentido. Hablemos del famoso Ikigai. Este término japonés sí que es algo más conocido. Se suele traducir como sentido de vida, propósito, razón de ser. Así es. Y Yokoi Kenji, al pasarlo por el filtro de su doble experiencia cultural, propone una estructura para entender el Ikigai, no como algo etéreo, sino como un equilibrio bien concreto entre 4 elementos clave. Primero, amar lo que haces, sentir pasión de verdad por tu actividad. Segundo, que esa actividad genere kin, que significa oro, o sea, que sea productiva económicamente, que te dé para vivir.
Tercero, desarrollar una habilidad específica, con disciplina constante, volverte realmente bueno en eso que amas. Y cuarto, que tu actividad satisfaga una necesidad social, que aporte algo que el mundo o tu comunidad valora o necesita. Me llama mucho la atención cómo conecta el Ikigai con una apreciación casi artesanal por los detalles, por el proceso mismo. No es solo el resultado final, sino el cómo se llega ahí. Totalmente. Ese es un matiz crucial, que parece venir mucho de la influencia japonesa. Lo ilustra con ejemplos que pueden sonar extremos, pero que capturan esa dedicación casi obsesiva que nace del amor al proceso. Imagina a alguien masajeando un pulpo una hora entera, no porque lo diga un manual, sino buscando la textura perfecta para el plato. O la anécdota de un kimono específico, un regalo de Japón a Francia que tardaron 25 años en confeccionar. El valor no estaba solo en el objeto final, sino en ese cuarto de siglo de dedicación, en el acto mismo de crear con paciencia. 25 años. Uf, es que es difícil siquiera concebirlo desde nuestra mentalidad de ahora, de la inmediatez. Y la historia de la anciana millonaria también aterriza este concepto de una forma muy clara. Sí, esa es una anécdota personal muy potente. Cuenta que al llegar a Japón, vio a una señora muy mayor, muy encorvada ya por la edad, trabajando una parcelita de tierra pequeña. La primera impresión, claro, fue de pobreza, de necesidad, quizás hasta de abandono. Lo lógico, ¿no? Lo que uno esperaría ver. Pero la sorpresa vino después. Resulta que al ir a pagar el alquiler de su casa, descubre que la dueña de un montón de terrenos en esa zona, una mujer inmensamente rica, era esa misma anciana. Ella no sembraba esa parcelita por necesidad económica. Lo hacía por puro gusto, por el placer de la actividad, por su conexión con la tierra. Eso es Ikigai en estado puro. Es una imagen que desmonta tantas ideas que tenemos sobre la riqueza, el trabajo. Exacto. Demuestra que la motivación más profunda detrás de una tarea hecha con amor no tiene por qué ser el dinero. Cuando se parte del Ikigai, si llega el éxito económico como consecuencia, no necesariamente corrompe el propósito inicial, porque la base sigue siendo el amor por el proceso, por los detalles, por la vida que hay en esa actividad. Ojo, ¿se puede tener éxito sin Ikigai? Claro, pero tener Ikigai parece dar una conexión más resiliente, más significativa, aunque no garantice el éxito en términos, digamos, convencionales. Has mencionado el kin, el oro, la productividad, como uno de los 4 pilares del Ikigai. Profundicemos un poquito ahí, porque a veces, sobre todo en campos más vocacionales o de servicio social, parece un elemento incómodo, ¿no? O incluso que se olvida. Es un punto que la fuente recalca como vital. Se advierte sobre el riesgo de dedicarse de lleno, con pasión, a causas sociales, a ayudar a otros, pero descuidando por completo la propia sostenibilidad económica y la de la familia. Esto, con los años, puede generar una amargura muy profunda. Ese sentimiento de di todo por esto y me quedé sin nada. Eso es muy destructivo. Por eso se insiste en buscar activamente un equilibrio. Servir a los demás y cuidar del bienestar propio tienen que ir de la mano. El Ikigai es lo que permite que el propósito pueda durar en el tiempo. Eso conecta directamente con el tema del emprendimiento y la frase esa tan repetida de no hay oportunidades. Esa frase, según la fuente, es un lamento universal. Se escucha en Miami entre jóvenes profesionales, se lee en periódicos japoneses sobre recién graduados, se oye en cualquier esquina de Latinoamérica. Es increíble. Pero la perspectiva que se ofrece es que las oportunidades raramente son algo que llega así, pasivamente. Son algo que se busca, se persigue y muy a menudo se tiene que crear desde cero. Requiere iniciativa, una actitud proactiva. Como buscar pareja, ¿no? No te sientas a esperar que toquen a tu puerta. Y se sugiere que en contextos como el latinoamericano, esa necesidad de iniciativa, de ingenio, como se dice, es todavía más marcada, ¿cierto? Sí, se plantea que, ante un apoyo gubernamental que a veces es limitado o impredecible, la responsabilidad de generar esa productividad, ese kin, recae mucho más directamente sobre la persona. Hay que inventarse la forma. Y aquí surge un contraste interesante con Japón. ¿En qué sentido? ¿Cuál es el contraste? En países en vías de desarrollo, como Colombia, se percibe que hay un campo enorme de necesidades por cubrir. Hay mucho por hacer, muchos nichos donde emprender. En cambio, en Japón, con esos gigantes corporativos como Mitsubishi que, ojo, fabrican desde barcos y coches hasta lápices de colores y además son un banco,
pues da la sensación de que casi todo está ya hecho, dominado por las grandes empresas. Y eso hace más complejo encontraros un espacio para emprender desde cero. También se apunta a una diferencia cultural en cómo se percibe el tiempo para el emprendimiento, los plazos, digamos. Correcto. Se observa una tendencia en Latinoamérica a esperar resultados muy rápidos, quizás en cuestión de meses. Si un negocio no despega en 6 u 8 meses, ya se tiende a pensar que es un fracaso y se abandona. En contraste, la perspectiva japonesa puede contemplar plazos mucho más largos para que un proyecto se consolide. Se habla de 3, 4, incluso 6 años, como un horizonte temporal normal para establecer algo sólido. Hay una paciencia y una visión a largo plazo que son distintas, sí. Hemos tocado la humanidad, el ningen, el propósito, ikigai, y los medios para sostenerlo, el kin. Nos falta un pilar fundamental que también se aborda, el amor, ai. Pero se presenta con un matiz que, difiere de la idea romántica que solemos tener. Ese es un punto clave, sí. La reflexión sobre ai lo despoja de ser solo un sentimiento volátil, una pasión que va y viene. Se presenta fundamentalmente como una decisión. Una vez que tomas la decisión de amar a una pareja, a un proyecto o a tu propia vida, las subidas y bajadas emocionales del día a día, lo que sientas en un momento dado, pasan a un segundo plano. Es el compromiso que nace de esa decisión lo que da estabilidad, lo que perdura. Y esta idea de amor como decisión se vincula directamente con la madurez. Y, de forma un poco sorprendente, con la necesidad de equivocarse, ¿no? Es esa mente. Se cuestiona esa frase tan repetida de no hagas nada de lo que te puedas arrepentir. Que suena sensato, pero si lo llevas al extremo, ¿cómo se puede madurar si no hay espacio para el error? Y para el aprendizaje que viene del arrepentimiento, o al menos de reconocer que algo no estuvo bien. Si no experimentamos las consecuencias, digamos negativas, de nuestras acciones o decisiones, ¿cómo se forja el carácter? La experiencia, incluso el dolor de un fracaso, de una decepción, de que las cosas no salgan como queríamos, se presenta como un ingrediente esencial para madurar. El ejemplo del banco recién pintado que mencionaste antes es muy gráfico de esa necesidad de experimentar por uno mismo. Sí, es un ejemplo súper cotidiano pero efectivo. Ves el letrero, no tocar pintura fresca. La teoría está clarísima. Pero, ¿qué hace mucha gente casi por instinto? Toca con la puntita del dedo, ¿no? Para comprobarlo por sí misma. Necesitamos esa experiencia directa. A veces necesitamos esa pequeña quemadura para que el aprendizaje se integre de verdad. Equivocarse, fallar, sentir las consecuencias es parte irrenunciable del proceso de maduración. Y en esta línea se introduce una metáfora muy particular, el síndrome del bombombón. ¿Puedes explicarnos un poco de qué va eso? Es una anécdota personal de infancia que usa el conferencista. Describe una pataleta tremenda que hizo de niño porque su prima tenía un dulce, un bombón, y él no, y lo quería ya, en ese instante. Su madre, aunque tenía visita en casa, lo llevó al baño y aplicó disciplina. Se menciona un método de la época que hoy sería cuestionable, claro, pero el punto central es que hubo una consecuencia directa, inmediata, a su acto. ¿Y cuál es la lección o la conexión con la madurez que se saca de esa anécdota infantil? Debe haber sentido después de la crisis y la consecuencia. No fue resentimiento, sino una sensación de gratitud por las cosas simples de la vida e incluso amor hacia su madre, que había sido la figura de autoridad en ese momento. La reflexión que se deriva es que la sobreprotección, eso de evitar a toda costa que las personas, especialmente los niños, enfrenten las consecuencias de sus actos, o la frustración del no se puede ahora, del esto no salió bien, genera individuos con una tolerancia bajísima al fracaso, emocionalmente frágiles. Y esa fragilidad, esa incapacidad para manejar la frustración, se sugiere que puede tener consecuencias muy graves ya en la vida adulta. Exactamente. Se alude a cómo esa intolerancia al no, al rechazo, a la dificultad, puede estar en la raíz de reacciones totalmente desproporcionadas y trágicas que a veces vemos en las noticias. Violencia extrema ante una ruptura sentimental, decisiones fatales ante un problema económico o laboral. Aprender a lidiar con el no, con el error, con la frustración, es un pilar fundamental para construir una madurez que sea resiliente. Para ir cerrando ya,
La fuente también nos invita a pensar en cómo nuestro entorno, el nivel de facilidad o dificultad que vivimos, puede moldear nuestras preguntas existenciales más hondas. Sí, ahí comparte una experiencia personal muy impactante. Haber llegado a considerar quitarse la vida en 2 ocasiones durante su tiempo en Japón, producto del enorme estrés y la presión social que sentía allá. Y menciona, con mucho dolor, que 7 conocidos suyos sí tomaron esa decisión fatal. Es muy fuerte, sí. ¿Y cómo se conecta esto específicamente con la cultura o el entorno japonés? Se plantea una paradoja que da que pensar. En un país como Japón, donde superficialmente todo funciona, todo está organizado, los servicios son eficientes, tienes acceso a casi todo. Precisamente en ese contexto de aparente facilidad, puede surgir con más fuerza la crisis existencial. La pregunta desnuda de ¿para qué vivo? Y se recuerda que, históricamente, este tipo de preguntas sobre el sentido último de la existencia tendieron a nacer en sociedades más acomodadas, donde las necesidades básicas ya estaban cubiertas, dejando espacio para esa introspección que a veces angustia. Y esto lo contrasta de forma radical, con su experiencia en un entorno de muchísimos desafíos como fue Ciudad Bolívar en Bogotá. Justamente, describe cómo vivir allí, enfrentando dificultades diarias, la lucha por salir adelante. Generaba exactamente el efecto contrario. Un deseo aferrado a la vida, una pulsión por luchar, por emprender, por sobrevivir y mejorar. El simple acto de esperar un bus en una esquina, en medio de ese contexto, se convertía en una afirmación de vida, en una expresión de ganas de seguir adelante. Es un contraste que, la verdad, da mucho que pensar. Y la reflexión no busca idealizar la pobreza o la dificultad, para nada, sino entender esa dinámica paradójica de cómo la necesidad, el desafío constante, la lucha por lo básico, pueden inyectar un sentido de propósito y una urgencia vital que a veces parece diluirse en entornos de extrema comodidad y previsibilidad. La propia lucha, en ese contexto, se convierte en un motor existencial. Muy bien, pues hagamos una recapitulación rápida de los puntos clave de esta exploración basada en las reflexiones de Yokoi Kenji. Hemos visto cómo el concepto de Ningen nos recuerda nuestra humanidad compartida, esa conexión que puede ir más allá incluso de las barreras del idioma. Luego el Ikigai, que nos ofrece un marco potente para buscar nuestro propósito, equilibrando 4 elementos: amar lo que hacemos, ser buenos en ello con disciplina, satisfacer una necesidad social y, muy importante, asegurar la sostenibilidad económica, el Kin. También hemos desgranado la idea del ai, el amor, como una decisión consciente, más que un sentimiento que va y viene. Una decisión que alimenta la madurez. Y ligado a esto, la importancia crucial de aceptar el error, el fracaso, la frustración como parte indispensable del crecimiento. En contraste con la fragilidad que puede generar la sobreprotección, como ilustra el síndrome del bombombón. Y finalmente, hemos visto cómo nuestro entorno, el nivel de desafío o comodidad, puede influir paradójicamente en nuestra búsqueda de sentido existencial. Es sin duda un entramado de ideas muy rico, ¿verdad? Nacido de esa tensión y ese diálogo entre 2 culturas que parecen tan opuestas como la japonesa y la colombiana. Invita a mirarnos a nosotros mismos, a nuestro propio camino. La experiencia que se comparte sugiere que quizás el terreno más fértil para crecer y encontrar sentido no está ni en la comodidad absoluta, ni tampoco en la adversidad extrema y constante, sino en una cierta tensión dinámica entre ambas. Quizás la pregunta que nos queda ahí, flotando para seguir pensando cada quien, es: si el propósito pleno no reside únicamente en tenerlo todo fácil, porque ahí puede acechar la apatía o la crisis existencial, ni tampoco exclusivamente en la lucha constante por sobrevivir, ¿cómo podemos cada uno, desde nuestra realidad particular, con nuestra mezcla única de facilidades y desafíos, cultivar de forma consciente un equilibrio personal? Un equilibrio entre conectar con nuestra humanidad, Ningen, definir y perseguir nuestro propósito, Ikigai, asegurar los medios para ello, Kin, y ejercer el amor como una decisión madura, Ai, que acepta la imperfección del camino. Una buena pregunta para llevarse, sí señor. Agradecemos mucho las reflexiones de Yokoi Kenji, que han sido la base de nuestra conversación de hoy. Y gracias por acompañarnos en esta exploración de Siembra tus sueños. ¡Hasta la próxima!